Y bueno, vamos a continuar con nuestra miniserie. Es una miniserie que se llama 3. ¿Cómo se llama la miniserie? 3. Acuérdate, ni 2 ni 4. 3. ¿Ok? ¿Y por qué se llama 3? Porque estamos hablando de la Trinidad. Estamos hablando de el Dios Trino, el Dios que es 3 personas en uno mismo y que se relaciona de manera distinta con nosotros de acuerdo a sus 3 personas. La semana pasada veíamos varios versículos. Si no viniste la semana pasada, yo te recomiendo que escuches la enseñanza que está ahí en YouTube o en Spotify. Hay algo por ahí sonando, si lo pudieran poner en vibrar. ¿Es afuera? No sé muy aquí adentro. Bueno, escucha la sesión. ¿Por qué? Porque profundizamos bastantito en cómo a lo largo de toda la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, vemos a un Dios expresado en 3 personas distintas. Di conmigo, un solo Dios, 3 personas distintas. Es un misterio eso, mi amado, ¿sí? Hay quien lo ha querido explicar de una manera, y déjame decirte, podemos hacer explicaciones. Alguien por ahí decía que es como el agua, que se encuentra en 3 diferentes estados, pero sigue siendo agua. Está el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿verdad? Si mi memoria no me falla de mis tiempos en ciencias naturales. Pero es el mismo componente, es H2O, que se expresa de diferentes formas. Es muy cercano tal vez la manera en la que podemos mencionar esto acerca de Dios, pero la verdad es que la Trinidad nos sobrepasa en cuanto a lógica. Pero lo que queremos es ver cómo la Escritura habla de ello y que el Espíritu Santo vaya plasmando en nuestro corazón esta certeza. Y sobre todo, esto es bien importante, que como iglesia, como creyentes, como cristianos, sepamos relacionarnos con cada uno de ellos. ¿Sí? Hay gente que tiene una mentalidad de siervo, solo conoce al Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús. ¿Sí? Solo se relaciona con Él como siervo y como trabajador y como si el Señor, ¿verdad? Pero no tiene una relación con el Padre, no se sabe hijo, no se sabe heredero, y en esta relación con el Padre se sienten muchas veces huérfanos. Hay tanto cristiano huérfano porque no se ha aprendido a relacionar con el Padre. O por otro lado tenemos aquellos que solo le hablan al Padre, pero ignoran a Cristo e ignoran al Espíritu Santo. Y vemos que los 3 son Dios, los 3 son dignos de adoración, y cada uno juega un papel importante pero distinto en la creación, en nuestra salvación, en nuestra vida diaria de fe. Y cuando Él venga por segunda vez, cuando Cristo regrese, va a haber también una dinámica de cada uno de ellos relacionándose con nosotros. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. El día de hoy la enseñanza se llama YHWH. ¿Cómo se llama? Okay. No se llama Yahweh, se llama YHWH. No me le cambies el tema a mi reunión. Ahorita vamos a ver, obviamente eso se traduce o lo traducimos como Yahweh, pero vamos a ver por qué. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, yo creo que este es uno de los versículos que más vas a escuchar en Cielos Abiertos. Lo uso para todo. Y lo que vemos aquí precisamente, lo primero que vemos es esta característica de un Dios eterno, de un Dios antes de todas las cosas. Dice, en el principio creó Dios.
Eso significa que cuando empezó las cosas, cuando ocurre el principio, que no sabemos en qué lugar lo podemos trazar, pero en el lugar que se encuentre ese punto de inicio del universo, ahí ya estaba Dios. Dios ya estaba desde antes de que todo existiera. Eso es parte esencial de lo que vuelve a Dios, Dios. Ese atributo de Él estar por encima de todos los sistemas, de todos los principios, de todas las reglas establecidas en el universo, Él las establece y Él es ajeno a todas ellas. Aquí vemos una de las primeras reglas del universo que vemos aquí, es el tiempo. ¿Cómo vemos el tiempo ahí? En el principio, es una unidad de tiempo, de medición, un punto de inicio. También vemos el espacio. Dios crea cielos y la tierra. Y más cuando vamos al fondo y vamos más allá de la Escritura, vemos que cuando creó los cielos y la tierra, básicamente creó todo el universo, todas las galaxias, todo lo que existe, todo lo visible y todo lo invisible, sean principados, sean tronos, sean cosas celestiales, sean cosas terrenales, todo lo que ha creado Dios. Ahora, la palabra que vemos aquí donde dice Dios, la palabra original que se usa es la palabra Elohim. ¿Qué palabra es? ¿Puedes poner la que sigue? Se escribe de esta manera, Elohim. Esa es la palabra hebrea, ¿verdad? En el original. Cuando dice Dios, se está hablando de Elohim o Elohim. Tú puedes usar la fraseología que quieras, porque hay diferentes, es un nombre que se puede traducir de varias maneras. Pero básicamente lo que significa es Dios supremo, Dios poderoso, pero esto es muy interesante, y que es un nombre que tú y yo no lo distinguimos por el lenguaje en el que estamos, pero es un nombre plural, no es un nombre singular. La manera en la que lo pudiéramos traducir más fácil para entenderlo sería dioses, no Dios singular. ¿Por qué está hablando de un Dios singular que crea los cielos y la tierra? Porque el pronombre que usa previo es un pronombre singular. No estamos en clases de español, pero vas a recordar bastantes cosas. Es un pronombre singular, está diciendo el dioses, no los dioses, porque si fueran los dioses serían varios distintos. Y está diciendo cosas que nuestra gramática en español no puede entender. Si bien alguien te dice, ¿sabes que estuve platicando con el dioses de todo? Tú dirás, como que algo no está bien en tu español, algo está raro en lo que me estás diciendo. Pero es la forma más textual en la que lo pudiéramos traducir para nosotros. ¿Por qué? Porque está hablando de una sola persona, pero está usando un nombre en plural. Por eso vemos que desde el nombre Elohim nos está mostrando esta singularidad de la Trinidad. Nos está mostrando que hay varias personas involucradas en este Dios que está creando todas las cosas. Cuando continuamos leyendo, como la semana pasada, vemos que después de esto dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y ahí vemos a la tercera persona de la Trinidad expresada. Es curioso que le decimos la tercera persona y es la segunda en aparecer, ¿verdad? Donde está el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, y después dice Dios, sean los cielos, sea la luz, y fue la luz. Y cuando dice sea la luz, en esa frase, en ese Dios dijo, está Cristo, que es el Verbo. Si vas a Juan capítulo 1, versículo 1, que lo leímos la semana pasada, te darás cuenta que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. O sea, estaba con Elohim,
pero a la vez es Elohim. El verbo tanto está con él, porque son dos personas distintas, pero es un mismo Dios. ¿Ok? El verbo era con Dios, estaba con Dios y era Dios. Más claro, ni el agua, mi amado. Ahora, en Génesis 4:26, cuando tú y yo seguimos leyendo, vemos la caída del hombre, vemos después a Caín y Abel, y vamos viendo cómo va desarrollándose la humanidad. Y llega el 4:26 y dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, fíjate, esta frase es muy interesante. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjate. Esa es la primera mención, que tú ves en la Escritura relacionada a invocar el nombre de Dios. Antes ves que le presentan ofrendas. Viene Caín y le presenta una ofrenda, y viene Abel y le presenta otra ofrenda. Pero aquí es la primera vez que dice que los hombres ya como grupo, esta es la primera sombra y figura de la iglesia, de un grupo de personas reuniéndose con un propósito. ¿Cuál es? Invocar el nombre de Jehová. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque número uno, si yo te digo invocar a Dios, ¿qué entiendes por invocar a Dios? La mayoría de nosotros, en nuestro contexto que vivimos, cuando se trata de invocar a Dios, pues sería una oración, cantar. Pero en nuestro entendimiento religioso, porque somos muy religiosos, mis amados, no nos damos cuenta de cómo el sistema religioso que opera en el mundo nos ha robado mucho del poder de la fe, de lo sobrenatural del Dios que estamos siguiendo, porque estamos siguiendo a un Dios que no está hecho de barro, que no está hecho de madera, que no está hecho por manos humanas. Estamos siguiendo al Señor, creador del universo, que se expresa en tres personas y que te ama tanto que una de esas tres personas murió en una cruz por ti y por mí, para que pudiéramos estar en relación con Él. Algo pasó, no sabemos qué, la Biblia no es muy clara en esto, pero ellos comienzan a invocar el nombre del Señor. Ahora te digo, si yo te digo invocar, cuando se trate de Dios, lo minimizamos. Pero si yo te lo cambio de contexto y si yo te digo, ¿qué entiendes tú por invocar a una persona que ya falleció? Todos entenderíamos algo distinto, ¿no? Todos entenderíamos una reunión rara donde se juntan las personas, se agarran de las manos y empiezan a hablarle a esta persona que ya se murió. Y lo más raro de todo es que empieza a manifestarse esa persona, o demonios tomando la parte de esa persona. No estoy en clase de guerra espiritual. Cuando demos la clase, vente, está muy padre. ¿Sí? Nada más voy dejando spoilers por ahí. Pero fíjate esto. Cuando se trata de invocar a un ser sobrenatural que no es Dios, sí entendemos que posiblemente se va a manifestar. ¿Y cuántas veces venimos, cantamos, adoramos, pero en nuestra mente no estamos anhelando que Dios se manifieste, que Dios se muestre, que se mueva en el ambiente, que el ambiente cambie? En lo sobrenatural de lo oscuro hay cambios en el ambiente, se siente el ambiente pesado, se siente tenso, hasta el ambiente se pone frío. Yo he estado en lugares donde hay gente endemoniada y bajan los grados, ves en el termómetro que bajan los grados del lugar en donde estamos. Y Dios es mucho más, en 1000 veces más poderoso que cualquier chamuco chafo que ande por ahí. Así que si Dios se manifiesta como si se puede manifestar, se nos cae el cantón, mi amado, se parte esta iglesia, caemos postrados y no volvemos a pararnos como lo mismo que éramos antes. Por eso tenemos que aprender a invocar el nombre de Jehová. Ahora mi pregunta aquí es, ¿por qué ese nombre? Porque aquí en el original ya no dice Elohim, no dice el nombre de Dios, dice el nombre específico de Jehová
o Yahvé, como le quieras llamar. Alguien, seguramente Dios mismo, se los reveló de una manera. Ahora, ¿qué significa Jehová? ¿Qué significa Yahvé? Porque los nombres originalmente tenían un significado. Todos los nombres en el original, en tiempos antiguos, tenían una razón de ser. La gente no nada más se llamaba como se llamaba porque sí. Hoy en día se los pones así, ¿verdad? Aniversario de la revolución, pues se lo voy a abreviar, Anir de la Red Rodríguez, ¿verdad? Hoy se lo cambia. Estaba viendo, ¿verdad?, que un sketch donde van al registro civil y dicen, quiero que le ponga a mi hija María. ¿María? No le quiere poner Kimberly, no le quiere poner Deyanira, no le quiere poner Yalitza, son los nombres de moda. No, María. ¿No se le hace que va a sufrir bullying su hija si le ponen María? Y luego dice, ¿cómo se escribe María? Con H en medio, con I. No, así normalita, María, M-A-R-I-A. ¿Verdad? Porque los nombres hoy se han diluido, pero originalmente los nombres de las personas tenían que ver con su esencia, con su carácter. Por ejemplo, el nombre de Jacob significa el usurpador o el tranza, ¿sí? El canelo, ¿verdad? Jacob, ¿y qué era Jacob cuando lo ves en la escritura? Un usurpador, un tranza, un ventajoso, un ratero. ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes, ¿sí? No Abraham, Abraham, porque primero se llamaba Abraham y luego Dios le expandió, le dijo, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, que significa Padre de multitudes. Abimael, ¿sabes lo que significa Abimael? No significa hombre guapo, ¿no? Yo sé que te va a sacar de onda que no signifique eso. Ni el gordito chistoso tampoco significa eso. Significa mi Padre es Dios. Y fue curioso cómo yo, naciendo en un hogar que no era cristiano, me pusieron un nombre que marcaría mi destino por soberanía de Dios. Amén. Así que checas tu nombre. Por ejemplo, Judas, ¿quién le pondría a su hijo Judas hoy? Pero Judas significa el que ama a Dios. Es un nombre muy bonito, que lo echó a perder aquel cuate. Es como en Alemania, ya nadie se llama Adolf, ¿sí me entiendes? De 1946 para acá no hay Adolfos en Alemania porque hubo uno que echó a perder el nombre, ¿verdad? Pero tener una esencia. Ahora, ¿qué significa Jehová? ¿Por qué decimos Jehová? ¿Por qué la gente se pelea por ese nombre? ¿Qué significa Jehová? Significa el autoexistente. Fíjate qué palabra tan poderosa. El autoexistente. No hay nada creado que sea autoexistente. Todo lo que existe depende de alguien más. Todo. El universo está funcionando porque Dios, con su presencia inmanente, así se le llama, lo mantiene funcionando. El sol está funcionando porque Dios ha dicho que va a estar el sol ahí. Tu vida misma, tu respirar, tú no te vas a morir el día que te diagnostiquen algo, tú no te vas a morir el día que te atropellen, tú te vas a morir el día que Dios decida que te toca morir. Amén. Dios quiera, falte mucho para que todos los que estamos aquí hagamos algo bueno con nuestra vida. Pero Él no necesita de nadie para existir. Él existe porque Él se sostiene a sí mismo. Él es autoexistente. Significa eterno. ¿Qué significa? Eterno. Cuando hablas de Jehová, estás hablando del autoexistente, estás hablando del eterno. No hay nadie eterno, mi amado, más que Dios. Porque la definición correcta de eterno no es que no tiene fin, es que no tiene inicio tampoco. Y todos los que estamos aquí tenemos eternidad, pero no somos eternos, porque todos hemos tenido un inicio. No vamos a tener fin, vamos a tener o vida eterna o muerte eterna, o gozo eterno o perdición eterna, pero tuvimos un inicio. Por eso en inglés la palabra que usan no es
Eternity es everlasting cuando hablan de Dios, siempre duradero, siempre estando presente. Que eso es lo que significa lo siguiente. En Génesis 12, del 1 al 3, vemos esta palabra que dice, pero Jehová, o sea, pero el eterno, pero el autoexistente, el Dios creador, le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué increíble este pasaje. Número 1, Dios le habla a Abraham. El eterno, el Dios poderoso, el Dios creador, se toma la molestia de platicar con un hombre. Es como si tú fueras en la calle y le empezaras a hablar a una hormiguita y empezaras a querer relacionarte con ella. Dios viene y le habla a Abraham, le plació hablarle a Abraham y va a comenzar una relación Dios con el hombre. Está tomando Dios los pasos necesarios para reconstruir la intimidad que perdió Adán por su pecado y que nos afectó a todos. Aquí está comenzando a trazar esta ruta de regreso y viene con Abraham y le dice, te voy a bendecir, hazme caso, vete a la tierra que te voy a mostrar. Pero le dice, yo te voy a bendecir a ti, vas a ser una nación grande y no solo a ti, sino que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién tiene el poder para bendecir a la humanidad completa si no solo Dios? Yo no tengo el poder para bendecirte. Yo puedo desear que Dios te bendiga y Dios te va a bendecir, amén. Pero mis capacidades son nulas. Yo te puedo invitar a un almuerzo si traigo dinero. Si no traigo dinero, te pediré que me invites. ¿Sí me entiendes eso? Dios no necesita decir, deja ver si completo. No necesita decir, y como para cuándo es la tanda, para ver si traigo, ¿verdad? Dios no ocupa tandas, mi amado. Dios tiene el poder para decir, yo por quien yo soy, como gobierno todo, te voy a bendecir. Y no hay poder humano, o ángel o demonio, que pueda interferir entre la bendición de Dios y el objeto al que está bendiciendo. Es más, ni el objeto mismo. ¿Sí? Porque si Dios ha determinado bendecir, va a bendecir. Amén. Y aquí Dios está diciendo, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pregunta, ¿perteneces a una familia? ¿Eres marciano? Entonces aquí estás. ¿Eres de las familias de la tierra? Dios te ha bendecido en Cristo Jesús. ¿Sí? No en Tlaloc, en Cristo Jesús. Aquí dice, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar esta historia y es el primer hombre con el que se empieza a relacionar bien después de Adán. Enoc caminó con él y fue llevado, pero aquí tiene una tarea, tiene un propósito. Es la primera vez que vemos esto. Y Abraham tiene un hijo, tiene a Isaac, que es el hijo de la promesa, el hijo de la bendición. Isaac tiene otros dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob toma la bendición, siendo el segundo, le roba al hermano. Dios trata con él, digo que era bien tranza, Dios lo lleva a un trato y Dios en él empieza a formar la nación de Israel. Dios le habla a un hombre para que se multiplique y comienza una relación patriarcal que después se convierte en una relación con una nación. Amén. Tú estás ahorita diciendo, a ver, estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de historia de Israel. ¿De qué estamos hablando? De todo. Porque todo va ahí. Y comienza Jehová a ser llamado a partir de este punto como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por eso te estoy contando esta historia, porque a partir de aquí los israelitas que nacieron de las 12 tribus tenían a sus patriarcas, a su tatarabuelo, abuelo y papá como los puntos claves que Dios le había hablado a Abraham y habían heredado una bendición
pero no tenían contacto y relación con ese Dios. Ellos no le decían mi Dios, ellos le decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque a ellos les habló. Pero a nosotros todavía no nos ha hablado. Hasta que llega Éxodo 3. Crece Israel, crecen las 12 tribus. Nace José, es vendido, es llevado a Egipto, sus hermanos le hacen una mala jugada. Ahí lo bendice el Señor. Si no te sabes esa historia en la Biblia, léela, está en Génesis, y si no, también está en el Príncipe de Egipto. Y ves toda esta historia de cómo llega Israel a estar dentro de Egipto. Muere el faraón, muere José, pasa la historia, pasan alrededor de 430 años. Y el faraón que estaba en ese tiempo ve que se han reproducido como conejos, que llegaron un grupo como de 80 personas y ya son más de 2 millones de personas. Y dice, vamos a matar a todos los niños varones que nazcan para que ya no se puedan multiplicar. Dios envía a Moisés para un plan en especial. Ahí crecen, de repente Moisés crece, quiere tomar las cosas por su propia mano, la riega, mata a un egipcio, se va y huye, y allá donde está huyendo Dios le va a hablar. Y en Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, porque Moisés empezó a ver una zarza, un arbusto que ardía y no se apagaba, fue a ver qué estaba pasando. Dice, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios. Voy a empezar a usar las palabras originales. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Yo soy Elohim de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le estaba diciendo, yo soy aquel que hizo salir a tu padre Abraham de Ur de los Caldeos, le dio una tierra, le dio riquezas, lo bendijo, tuvo a Isaac, tuvo a Jacob. Le está situando en la parte de la historia donde le está diciendo, pero ese mismo Dios es el Dios que comenzaron a invocar los hombres en Génesis 4, y es el mismo que creó los cielos y la tierra. Está diciendo, yo soy el Dios verdadero, yo no soy cualquier Dios como los que tienen Egipto o tienen otras naciones, yo soy el Dios verdadero. Y entonces le da unas instrucciones a Moisés. Le dice, vas a ir, te vas a poner delante de Faraón y le vas a deja ir a mi pueblo y todo esto. Y dice Moisés, he aquí que yo llego con los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, les vas a decir, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy es la forma bíblica de Dios mismo referirse a sí mismo como Jehová. La definición te dije que era el autoexistente o el eterno, y cuando Dios quiere darse a entender a sí mismo dice, yo soy el que soy. No yo fui, porque yo no tengo principio, ni yo seré, sino que yo siempre soy. Dios vive, mis amados, en lo que le llamamos un presente continuo. Por eso Él ya vio el principio y el final de todas las cosas, porque esas están guardadas en Él. La historia de la humanidad misma para Dios es un puntito, donde Él está envolviéndolo todo y Él está diciendo, yo siempre soy. Yo siempre estoy en presente. En el pasado estoy en presente, en el principio estoy en presente y en el futuro estoy en presente. Yo estoy por encima de la eternidad y del tiempo. El tiempo lo creó Dios
para que tú y yo lo pudiéramos entender ciertos ciclos, pero Dios está por fuera del tiempo y del espacio. ¿Sí me entiendes esa parte? Yo batallé mucho para entenderlo, pero cuando lo entendí dije, ¿con quién estoy hablando? Con ese ser oras, con ese ser platicas, a ese ser le hablas. Imagínate lo importante que es tu tiempo de oración, porque tienes audiencia con el yo soy el que soy, el gran yo soy, el autoexistente, el eterno, el Elohim. Cuando tú vas a tu cuarto, cierras la puerta y comienzas a decirle, Señor, Dios, quiero hablar contigo, es este ser al que te estás dirigiendo, no te estás dirigiendo a cualquier persona aquí en la tierra. Y somos a veces, por un lado, tan irreverentes con Él, y por otro lado, tan despreciativos de la magnitud de con quien nos dirigimos. Pero no te dijeran que vas a ir a ver a algún candidato o alguna persona que está bien parada, o al director del Cebetis para que te cambie el hijo de la tarde a la mañana o algo, porque ahí vas vestido, arreglado, perfumado, ¿verdad? Con lo mejor, y llegas saludando a todos. ¿Cómo están todos, verdad? Me acuerdo cuando mi papá iba al SAT, era irreconocible ese señor, ¿verdad? En la casa nos regañaba, nos gritaba, pero llegaba al SAT así de puntitas. ¿Cómo están todos? Bienaventurados, bendecidos todos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un miedo. A Dios tenemos que recuperar el temor reverente de Dios. Parte de esta serie tiene que ver eso, tiene que recordar con quién estamos hablando. Ahora fíjate, Éxodo 3:15, en la Biblia textual. ¿Qué es la Biblia textual? Es la Biblia traducida lo más literal al lenguaje original. Te voy a leer Éxodo 3:15, que ahorita ya te lo leí en Reina Valera. Dice, dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, YHWH, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre. ¿Cuál es su nombre? YHWH. Este es mi nombre para siempre, jamás, y este es mi memorial de generación en generación. Así que el nombre personal, como tú te llamas Alejandra, Salim, Jesús, Abimael, Héctor, Dios tiene un nombre personal y es YHWH. Abimael, ¿por qué YHWH? El nombre de Dios, mis amados, es tan santo que lo hizo impronunciable. Esta frase, ponme la que sigue, esta, YHWH, es lo que se le conoce como un tetragramatón. Tetragramatón. Tetra 4 y gramatón palabra. Una palabra de 4 letras, pero de 4 letras consonantes. De modo que, repíteme eso, ¿cómo lo lees? O sea, ¿sí me explico? No puedes pronunciarlo. Es impronunciable. Es como poner LMPX. No podrías pronunciar eso tampoco. Pero esta fue la forma en la que Dios se reveló y fue plasmado en la Escritura, pero fue plasmado de tal manera que no pudiéramos decir el nombre propio de Dios, porque no tomaremos su nombre en vano. Amén. Y Dios sabía que si nos lo decía, lo íbamos a usar para cualquier tarugada. Tenemos un Dios soberano. ¿Qué significa soberano? Que no le pide permiso a nadie para nada. No hay nadie realmente soberano en esta tierra más que Dios. Tú y yo decimos, vivimos en un país libre y soberano. Sí, te tienes que juntar con Estados Unidos y con Canadá para ver si cruzan esto y si esto y aquello, y si los dejas. No hay soberanía en nada más que en Dios. Porque Dios no tiene que pedirle cuentas
a nadie. No le tiene que avisar a nadie lo que va a hacer. En serio, nos ponemos bien salsas con Dios. ¿Sabes quién fue uno de esos hombres que se puso bien salsa con Dios? Que dijo, me mataron a mis hijos, me quitaron mis bienes y mi mujer vino y me dijo que mejor me muriera. Se llamaba Job. A nuestros ojos estaba justificado su situación. Y empezó a cuestionar, no a Dios, sino empezó a hablar como hablando por medio de Dios. Y llega un punto en la historia, lee el libro de Job, me encanta ese punto donde dice Dios, ok, Job, ya hablaste tú, ya te escuché yo a ti. Ahora, párate sobre tus pies como hombre y tú me vas a escuchar a mí. Una frase que yo no quiero escuchar en mi vida. Yo no quiero que Dios me diga, a ver, Abimelito, véngase, vamos a platicar tú y yo bien de las cosas. Y le empieza a decir Dios a Job. Job. Sí. Dijo un amigo, es que a Job se lo tragó una ballena. Dije, le fue bien mal, pero eso no le pasó. Fue a Jonás. ¿Sí? Pero fíjate, le dice, a ver, ¿acaso tú estabas conmigo cuando creé el universo? No. ¿Acaso yo te pedí consejo para lo que he hecho? Te pedí tu opinión para formar al tigre y al delfín. Te pregunté cómo. No. Tú le puedes decir a las olas que se detengan donde se detienen. No. Tú puedes ver las estrellas y llamarlas a cada una por su nombre. ¿Sabes acaso cuántas en número hay? ¿Sabes eso? No sabes ni cuántas piedras traes en el riñón y quieres saber cuántas estrellas hay. Porque mi amado, si tomas coca, yo te lo aseguro, traes piedras en el riñón. Y vienes y me preguntas a mi hijo, yo soy soberano, yo no le pido consejo a nadie, nadie me da a mí primero. Todo lo que tú tienes, alguien te lo dio. Alguien, de alguna manera, lo que sea. No, es que mis ojos tan bonitos los dieron tu papá y tu mamá. Se juntaron, naciste tú y ellos te lo dieron. No, es que esta ropa me la compré yo con mi dinero, con el dinero que un trabajo te dio, que un empleador te dio, que tu emprendimiento te dio, que tu salud que Dios te dio, te permite tener. Todo lo que tienes, alguien te lo dio. Dios, todo lo que tiene es porque es Dios. No le pide a nadie, no necesita de nadie. Dios es soberano. Así que si Dios es soberano, mi amado, y Dios dice hasta dónde llegan las olas, y Dios hace que salga el sol todos los días. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha preocupado, se ha despertado medio estresado a las 3 diciendo, ¿será que mañana sale o no sale el sol? ¿Verdad que no te pasa eso? Te preguntas si te irá a llegar el depósito de la quincena. Eso sí, dices, irá a caer o se atrasarán. Pero el sol tú sabes que ahí va a estar. Porque hay un Dios soberano detrás de eso. Y si tú estás en una relación con ese Dios soberano, puedes descansar en paz. Por eso dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Si mi Dios fuera cualquiera de ustedes, yo no estaría confiado de nada, pero Dios es Dios, amén. Igual, si yo fuera tu Dios, estarías en el hoyo. Pero Dios es Dios, es soberano, no le va a pedir permiso a nadie. Ni el diablo mismo puede hacer algo si Dios no lo permite. Así que no te apures, no tengas miedo, no tengas temor, ten paz. Isaías 18:31 dice, vengan y pongámonos a cuenta. Bueno, creo que copié mal la cita, pero sí es Isaías.
Si sus pecados fueran rojos como la grana, vendrían a ser blancos como la lana. Es un Dios perdonador. Dice que es tardo para la ira y pronto para la misericordia. Dios perdona. Amén. Dios te perdona. Y la expresión más grande de ese perdón es su Hijo en la cruz, con los brazos abiertos de par en par, diciendo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Así que si tú dices: yo ya la regué de la manera más innombrable del mundo, Dios te perdona, si tú pones tu fe en Él. Y la última la voy a guardar al final porque me gusta mucho. Este Dios, creador, soberano, poderoso, santo, perdonador, creador, en el Antiguo Testamento casi nunca se muestra como padre, pero sí se muestra como amigo. Di conmigo, amigo. ¿Sí? Dice que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y que Moisés platicaba cara a cara con Dios, como quien platica con su amigo. ¿Por qué? Porque ese Dios todopoderoso quiere tener una relación de amistad profunda con nosotros. Como pelea del Canelo anoche, así de mal se oyó. Bueno, gloria a Dios porque estamos aquí, comienza un nuevo mes. Estamos